todas las cosas, Señor, a través de este tema, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú lo escribirás en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, Señor amado. Creemos que esa palabra dividirá el alma, el espíritu, que llegará hasta las coyunturas de los huesos, Señor amado. Les dará a ellos, Señor amado, aún el discernir, Señor amado, los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor amado. Igualmente declaro que la palabra de Dios, Señor amado, es como un mazo, Señor amado, en las manos de Dios para destruir todo poder de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, pero igualmente, Señor amado, será un bálsamo de óleo, Señor, levantando, restaurando, limpiando, lavando, Señor amado, todo aquello, Señor amado, que se ha puesto, Señor, en los corazones de las personas por el pecado, Padre. Nosotros te damos gracias por ese Espíritu Divino de Dios en nosotros. Es maravilloso entender que mi identidad en Cristo, Señor amado, es mayor que cualquier otra cosa, Señor. Que entender mi identidad en Cristo es tan importante, Señor, para poder así ejercer, como tu Hijo Jesucristo ejerció toda autoridad y todo poder, Señor amado, sobre todas las cosas en esta tierra, Señor amado. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, declaramos y activamos la palabra profética más segura de que hemos sido libertados, hemos sido liberados, Señor amado, de las tinieblas y trasladados ahora al reino de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Allí, Señor amado, en ese lugar, no solamente estamos vivos ahora en Cristo, Señor amado, para Dios, sino que también, Señor, estamos levantados. Hemos sido levantados del polvo, Señor amado, y sentados en lugares celestiales, Señor amado, en donde ahora estamos igualmente en autoridad, en poder, Señor amado, y ejercemos ese poder desde los lugares celestiales aquí a la tierra, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado. Hoy te digo gracias. Gracias, Señor, por la sanidad de Marie. Gracias, Señor amado, por lo que estás haciendo en medio de ese cuerpo, Señor amado, tan frágil, Señor, que tú permitiste, Señor amado, que ella naciera, que tú permitiste que ella tuviera vida, Señor amado, en esta región, Señor amado, en esta vida, Señor amado. Hoy te pido, Señor amado, agradeciéndote de corazón por lo que estás haciendo. Hoy te pido ángeles, Señor amado, ángeles alrededor de ella, Señor amado, guardándola, Señor amado, protegiéndola, Señor, librándola, Señor amado, de todo espíritu de maldad. Declaramos la sangre de Jesucristo, Señor, que la libra a ella, Señor amado, de la muerte, Señor amado. Declaramos esa sangre de Jesucristo, Señor. Tu Hijo se llevó la naturaleza de pecado, tu Hijo la destruyó, pero así también, Señor amado, a través de tu sangre, Señor, hemos sido liberados de la muerte, y la muerte no puede tocar a Marie, Señor amado. Te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo de enseñanza que vamos a tener en este lugar, Señor amado, por el poder de tu palabra, por la unción, Señor amado, que impartes ahora sobre mi vida, porque no seré yo, Señor, enseñando, sino tú el que enseñarás a través de mí, Señor amado. Me has estado ministrando, Señor amado, en este mensaje, Padre. Me has estado enseñando cosas hermosas, profundas, que antes no conocía, Señor amado, pero que me las has dado a conocer, Señor amado. Igualmente, Señor, lo que me das a conocer lo imparto hoy sobre cada oyente, Señor. Que sea tu palabra, Señor amado, llegando al corazón de cada oyente. Padre, yo reprendo ahora mismo toda sordera, toda ceguera, Señor, que pueda haber en cualquiera de las personas que nos van a estar oyendo por estos medios, Señor amado, tanto en fanpage, Señor amado, como igualmente también en YouTube, Señor amado. Gracias por cada persona que hace clic para suscribirse. Gracias por cada persona, Señor, que oye las enseñanzas, Señor, que tú nos das, Señor amado, y que nosotros compartimos con ellos para que ellos sean edificados, exhortados y consolados, Señor amado. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Bueno, vamos entonces a iniciar. ¿Sí, ya? ¿Ya está?
Oh, ok, vale, no me di cuenta. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un tema muy hermoso que se llama Mi identidad en Cristo me enseña a ejercer su autoridad. Es un poquito largo, pero en verdad he estado estudiando acerca de esto de la identidad y por qué ahora al identificarme con Cristo puedo igualmente identificarme con su autoridad. El conocer, el entender, el ejercer la autoridad en Cristo me va a hacer vivir una vida de victoria. Oigan bien, el conocer, el entender, el ejercer la autoridad en Cristo me va a hacer vivir una vida de victoria sobre las circunstancias, sobre las aflicciones del mundo, sobre la carne de pecado, sobre las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque Él venció. Ahora me puedo identificar como más que vencedora en Cristo Jesús. Otra cosa importante es que mi identidad se basa en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Jesucristo y lo que hizo Él en el Calvario por mí, en la cruz del Calvario. Entonces, mi identidad en Cristo, oigan bien, no es una confesión doctrinal, no es un concepto teológico. Mi identidad en Cristo tampoco es algo para ser disfrutado de pronto allá cuando me vaya al cielo. No, nada de eso. Tu identidad en Cristo es ahora un nuevo estilo de vida, de lo eterno del pensamiento de Dios manifestándose ahora en ti. Necesitamos entender qué es esto de identificarnos, qué es esto de identidad, qué es esto en lo que yo me puedo identificar con Él. Jesús ejerce total autoridad sobre los enemigos de la humanidad. Jesús ejerce, oigan bien, total autoridad sobre los enemigos de la humanidad, sobre la carne de pecado, sobre el diablo, sobre las huestes de maldad y aún sobre el mundo caído que está entenebrecido y viviendo en regiones de muerte. El haber vencido todo lo que ocasionó la caída del hombre le da a Jesucristo todo el derecho de autoridad sobre todos nuestros enemigos. Y esto es importante que entendamos. Todo lo que Él venció, Él destruyó la naturaleza de pecado. Él venció, destruyó igualmente la muerte. Igualmente destruyó, despojó a los principados y potestades de toda autoridad. Y esto me está diciendo que ahora todos nuestros enemigos están destruidos y bajo nuestros pies. Por lo tanto, en esa autoridad me identifico yo. Y Él, oigan bien, Él nos da el poder de identificarnos ejerciendo toda autoridad sobre nuestros enemigos. Entonces, en esta primera parte de la enseñanza vamos a conocer nuestra identidad con Cristo. Cuando comienzo a conocer a Dios y a su Hijo, este conocimiento nos llevará, oigan bien, al entendimiento de nuestra autoridad al identificarnos con Él. El conocer más de Dios, el conocer más de Jesucristo, esto nos va a dar ahora una capacidad mayor de autoridad porque estamos identificándonos en esa autoridad que Él ejerce sobre todos nuestros enemigos. ¿Cuándo comienza la comprensión de mi identidad? ¿Cuándo comienza la comprensión de mi identidad? ¿Cuándo comienza la comprensión de mi identidad en Cristo? Cuando yo comienzo a conocer a Dios y cuando yo comienzo a conocer acerca de Jesucristo y la obra que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, yo quiero conocer más acerca de mi autoridad, de lo que yo soy en Cristo. Yo necesito conocer a Dios y conocer también toda la obra de Jesucristo para que podamos entenderla. Entonces, Dios quiere que le conozcamos a Él. Esto es importante. Dios quiere que le conozcamos a Él y conozcamos también a su Hijo. Y la razón por la cual quiere Él que le conozcamos es para que lo experimentemos. Para no solamente un conocimiento superficial, es un conocimiento profundo en la cual nosotros podemos entender las cosas de Él. Bien, vamos a Juan 17,
versículo 3. Entonces, ¿cuándo comienza la comprensión de mi identidad en Cristo? Cuando comienzo, oigan bien, a conocer de Jesucristo y de su Hijo, perdón, de Dios y de su Hijo. 17:3 dice así: la vida eterna significa conocerte y experimentarte. Conocerte y experimentarte como el único Dios verdadero. Pero también luego añade conocer y experimentar ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo. Entonces, igualmente, nosotros necesitamos entender que si queremos comprender nuestra identidad en Cristo, necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer a Cristo. Pablo nos insta a que le pidamos a Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, de versículo 17 al 22, hay una oración muy hermosa. No la voy a decir, solo voy a hacer un resumen pequeño. Pero allí Pablo nos insta que nosotros le pidamos a Dios, oigan bien, que le pidamos a Dios, ya que es el deseo de Dios, el impartirnos a nosotros sabiduría, revelación de su Espíritu para conocerlo a Él. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dios quiere que también nosotros conozcamos la completa obra de Jesucristo. ¿Sabía usted que al usted entender toda la obra de la cruz del Calvario, esto le va a dar más autoridad a usted con respecto a sus enemigos? ¿Sabe por qué? Porque fue en la cruz y en la obra de la cruz todo donde se llevó a cabo la destrucción del pecado, donde Él abrazó la muerte, donde luego baja, destruye el poder de la potestad de las tinieblas y así sucesivamente. Y aún en el poder de la resurrección vemos que Él deja a todos sus enemigos aplastados y es levantado por el poder de vida de Dios. Muy interesante. Otra cosa importante, aparte de que Pablo nos insta a pedirle a Dios para que tengamos esa revelación y esa sabiduría de Dios en nosotros, igualmente conozcamos la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario. No basta con decir, ay, Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado y ya. No, hay que entender, hay que comprender. Si usted se quiere identificar con Jesucristo, usted tiene que identificarse sabiendo lo que también sucedió con Él en la cruz del Calvario. Amén. Porque si no, entonces, si no entiende lo que sucedió con Él en la cruz del Calvario, va a ser muy difícil que usted entienda la autoridad que ahora tiene en Cristo Jesús. Así que no se va a poder identificar en esa autoridad que ya se nos fue dado en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, igualmente en esa oración, que es una oración muy bonita, las animo para que puedan orarla todo el tiempo. Igualmente dice que Dios quiere que nuestros ojos sean iluminados de luz y verdad, para que podamos experimentar la revelación completa y plena de su llamamiento en nuestras vidas. Esto es conocer de esas riquezas de verdad. Él quiere que nosotros conozcamos las riquezas de gloria. ¿Y en dónde fue que pudimos obtener todas las riquezas de gloria? Pues después de que Jesucristo resucitó. Y dice luego, para que así podamos manifestar ese poder de la resurrección. ¿Qué quiere Dios? Que entendamos la autoridad. ¿Qué quiere Dios? Que entendamos el poder de la resurrección en el cual ahora nosotros caminamos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen para las personas que de pronto no estuvieron desde el principio. El título de la enseñanza, mi identidad en Cristo, me enseña a ejercer su autoridad. La identidad se basa en el conocimiento de Dios y en la obra de Jesucristo en el Calvario. Igualmente, tenemos que entender que la comprensión de mi identidad en Cristo comienza cuando yo comienzo a conocer a Dios y a conocer a Jesucristo y toda su obra. Pablo nos insta a pedirle a Dios que oremos a Él en el capítulo 1, versículo 17 al 22 de Efesios. Ahora, también necesitamos conocer su obra completa. Vamos todos a 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Porque Dios me dijo que la luz brillante brille de la oscuridad. Él es el que ha derramado su luz en nosotros. ¿Está usted en la oscuridad o está usted en la luz? ¿Está usted en la oscuridad o está usted en luz? Vamos,
En luz, ¿ok? Entonces necesitamos entender que la autoridad, al identificarme yo con Cristo en la autoridad de Él, ya yo no estoy en las tinieblas, sino que me encuentro en una región de luz, en una región del reino de Dios. Amén. Y luego dice, la brillante luz del amanecer del glorioso ¿qué? Conocimiento. ¿De quién? De Dios. Cuando contemplamos el rostro de Jesucristo. Es muy interesante. Entonces, Él dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció ¿qué? ¿En dónde? En nuestros ¿qué? Corazones. Pero dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, este conocimiento de revelación es como cuando usted ve un amanecer. Todos hemos visto aquí un amanecer, algún momento. Nos hemos madrugado, hemos visto cómo el sol se va levantando a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12 es la plenitud del mediodía, la plenitud donde el sol se encuentra bajo nuestras cabezas. Así es como Él está diciendo que debemos nosotros progresivamente tener un conocimiento de Dios. Cuando tú comienzas a tener ese conocimiento de Dios, tú vas a comenzar a entender la autoridad con la cual ahora nos podemos identificar en Cristo Jesús. Es importante que entendamos, amados. ¿Queremos conocer la autoridad? Queremos entonces igualmente saber, oigan bien, saber que la comprensión de mi identidad en Cristo está en conocer a Dios y conocer a su Hijo, en conocer toda la obra completa de Jesucristo. Ahora miremos a esto. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Dios siempre hace visible su gracia en Cristo. ¿Quién es la gracia de Dios? Cristo. ¿Quién es la gracia de Dios? Cristo. Cristo es la gracia visible de Dios. Y miren lo que dice: quien nos incluye como socios de su triunfo sin fin. Oigan, quien nos incluye, aquí dice, nos lleva siempre ¿en dónde? En triunfo. ¿Cuánto? ¿Qué significa la palabra siempre? Siempre. O sea que nunca va a dejar de mostrarse y hacerse visible su gracia de triunfo en Cristo Jesús en nuestras vidas. Y eso es importante que lo entendamos. Y luego dice, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su ¿qué? ¿Sí se fijan lo importante que es conocer a Dios y conocer a Cristo y conocer todo lo que hace referencia con la obra de la cruz, con el poder de la resurrección, también con el hecho de que Él fue levantado de los muertos? Es importante que entendamos esto. ¿Usted quiere más autoridad? Usted necesita conocer más e identificarse más en lo que ya Jesucristo hizo para que conozca más de esa autoridad. Amén. Entonces, igualmente necesitamos conocer el poder de la resurrección. Porque es que en la resurrección está todo el misterio de nuestra autoridad. No solo en la obra que hizo en la cruz, sino que cuando Él es levantado, está diciéndonos que Él venció a todos sus enemigos y que Él fue levantado en un triunfo y en una victoria. Amén. Entonces, vamos a mirar ahora versículo Filipenses 3, 10 al 11. Es un versículo muy lindo. Anhelo continuamente, dice aquí. Anhelo continuamente. Dice, anhelo de alguna manera, no. Filipenses 3:10. Dice, anhelo continuamente conocer las maravillas de Jesús y experimentar el poder, oiga, sobreabundante de su resurrección. Esta es otra versión. Obrando, ¿dónde? En mí. Mire cómo lo dice acá. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oiga, el poder de su resurrección. Pero me gusta como lo dice aquí. Dice, anhelo continuamente. ¿Qué estaba anhelando Pablo? Continuamente conociendo más, conociendo las maravillas de Jesús. Experimentando ¿qué poder? El poder de la resurrección.
Porque es que ahora nosotros estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en la resurrección de Jesucristo. Mi caminar ahora, oigan bien, no es porque estaba muerta al pecado. Mi caminar ahora es porque estoy viva para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. Y oiga, mi identificación con el poder de la resurrección me va a dar a entender a mí más acerca de la autoridad que yo tengo para caminar venciendo la naturaleza de pecado, venciendo las tinieblas, venciendo el poder de las huestes de maldad y venciendo igualmente al mundo. Y eso es maravilloso cuando lo entendemos. Entonces, y dice luego: seré uno con él en sus sufrimientos y seré como él en su muerte. Entonces nos identificamos, ¿qué? En la crucifixión, pero también nos identificamos ¿con qué? Con la muerte de Jesús. Esta es mi identificación. ¿Qué es lo que me hace identificarme con él? Que él se llevó mis pecados, fue crucificado, muerto y sepultado. Y yo ahora me identifico con lo que sucedió en la cruz del Calvario para estar muerta al pecado, pero viva para Dios. Pero viva para Dios, pero viva para Dios. Amén. Entonces el versículo 11 dice: solo entonces podré experimentar la unidad completa con él en su resurrección del reino de la muerte. Tremendo, tremendo, tremendo. Mire cómo dice el versículo 11. Dice: si en alguna manera llegase a la resurrección, bueno, me gusta más la versión que tengo, la resurrección de los muertos. Vuelvo y la repito, esta versión. Solo entonces podré ¿qué? Experimentar. Diga experimentar. Yo quiero experimentar la unidad completa con Jesús en su resurrección del reino de la muerte. Significa que él estaba en el reino de la muerte, pero ahora volvió otra vez al reino de su Padre. ¿Dónde está Jesucristo? Sentado en los lugares celestiales. Y en esa identificación es que yo entiendo mi autoridad que tengo ahora en Cristo Jesús. Puedo vencer cualquier cosa, hermanos, porque yo me identifico con Cristo. Amén. Bien, otra cosa importante es conocer el poder de su glorificación. De su glorificación. Ya hemos hablado acerca de entender la crucifixión, muerte y sepultura. Hemos hablado acerca de entender lo que es el poder de la resurrección. Pero también necesitamos entender que él fue también ascendido a los cielos. Él no se quedó aquí en la tierra. Él subió. Oiga, él subió al trono de Dios. Él subió y se sentó a la diestra del Padre. Y vamos un momentico a Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. A ver qué nos dice. Después de decir estas cosas, Jesús dice la palabra que él fue elevado al cielo. Y luego dice: y se sentó en el lugar de honor a la diestra ¿de qué? De Dios. ¿Cómo lo dice aquí? Dice: y el Señor, después que les habló, fue ¿qué? Recibido ¿a dónde? Arriba. Arriba. Diga arriba. ¿Fui yo ascendido arriba? El pastor Adolfo nos enseñó el otro día y nos decía en un domingo que nos enseñó, nos decía que nosotros no podemos estar vivos y dormidos. Tampoco podemos estar vivos y postrados aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es que estamos vivos, pero así también en mi identificación con Cristo, ahora yo ¿qué? He sido recibida arriba. ¿En dónde? En el cielo. Sí, yo estoy viva, yo estoy despierta y yo estoy arriba. Yo no estoy aquí abajo porque yo no soy de abajo. Y puedo caminar, oigan, en esta tierra, en mi humanidad, sabiendo que soy de arriba y estoy ejerciendo mi identificación con Cristo en toda su autoridad aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios, ¿ok? Ahora venimos a Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo, vean ustedes lo que acabo de decirles, nos hizo sentar ¿dónde? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Está Jesús arriba? ¿Subió Jesús por el poder de Dios? ¿Subió Jesús?
¿Jesús se quedó abajo o está arriba? Entonces, ¿dónde estás tú? Arriba. ¿Dónde vivimos? Arriba. Ya nosotros no estamos en la región de muerte, en la densa oscuridad en que antes nos encontrábamos. Ahora estamos en el reino de Dios. Nosotros fuimos trasladados arriba. Diga, yo fui trasladado arriba. Yo no soy de aquí abajo, yo soy de arriba. Dos versículos que me muestran. El primero me muestra que Jesús que subió, ¿verdad? Que Jesús subió, que Jesús está arriba. Y luego me está enseñando aquí en este versículo, en Efesios 2:6, que nosotros ahora también estamos muertos, resucitados y levantados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? Eso me parece a mí muy hermoso. Bien, otra cosa importante. Necesito conocer y creer la identidad de Jesús con Dios para luego conocer mi identidad en Él. Oigan, es maravilloso que la identidad que Jesús sabía de quién era hijo, de dónde venía, y siempre se identificó con el Padre. Siempre se identificó con el Padre. Sabía que era de la simiente incorruptible, sabía que venía de arriba, sabía que era el Hijo de Dios, sabía que su Padre era Dios, sabía que era uno con Dios, sabía que todo poder se le había entregado a Él. ¿Con quién se identificó Jesús aquí en la tierra? Con su Padre. ¿Con quién nos debemos nosotros identificar ahora que somos de arriba? Con Jesús. ¿Por qué Jesús entendió también la autoridad que se le había sido dada por su Padre? Porque Él se identificaba, porque Él sabía que Él es el Dios supremo, el todopoderoso. Él es la cabeza del universo, Él es la cabeza de todo lo que se ha creado. Sobre Él no hay nadie, sobre Él no hay nadie, sobre Él no hay nadie, sobre su cabeza no hay ninguna otra cabeza. ¿Me están siguiendo acá? Entonces, al yo identificarme con esto, yo puedo entender que yo tengo una identidad ahora en Cristo, y por esa razón tengo conocimiento de quién soy y la autoridad que yo tengo en Cristo. Y eso es muy hermoso. Cuando el Señor, anoche que comencé a hacer el tema, dije yo, wow, Señor, Jesús conoció su identidad con Dios el Padre. Jesús conoció de dónde procedía. Jesús sabía quién era Él en su Padre. Jesús sabía que era de arriba. Jesús sabía que tenía el carácter de su Padre. Jesús sabía que tenía la genética del ADN de esa semilla incorruptible. Jesús sí lo sabía. Por eso siempre se identificó con su Padre. Cuando tú entiendes esto y tú comienzas igualmente a identificarte con Él, ¿por qué yo me puedo identificar con Él? Porque soy del mismo ADN. ¿Correcto? ¿Soy del mismo ADN de Él? ¿Tengo la misma genética del Padre? ¿Nací yo de la semilla incorruptible de arriba? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Tengo yo el carácter de mi Padre? ¿Tengo los atributos morales de mi Padre? ¿Todo lo que pertenece a la vida y la piedad están dentro de mí y viene de mi Padre? Entonces, ¿me puedo identificar? Claro que sí, me puedo identificar. Amén. Entonces, es importante entender esto. Vamos un momentico a definir la palabra identidad. Identidad es la cualidad o la condición de ser exactamente lo mismo que otra persona. Exactamente lo mismo que otra persona. Exactamente lo mismo que otra persona. En la parte humana no se podía identificar con el Padre, porque Dios no es humano. Pero en la parte del Espíritu, todo lo de Dios que es Espíritu estaba en Él. Dios, quien es Espíritu, se hizo carne. ¿Me están siguiendo acá? Por eso es importante entender. Entonces, igualmente, en este caso Jesús es exactamente igual a su Padre Dios. Es Dios hecho carne. Esa palabra identificar, la palabra identificar es hacer idénticas dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Yo era de aquí, de la tierra. Yo estaba en las tinieblas. Pero Él,
al hacer todas las cosas en la obra de la cruz, ¿qué hizo? De algo que era extraña para mí, de algo que ni siquiera tenía yo enemistad, porque yo estaba en enemistad con Dios. Miren cómo hizo Él su obra maravillosa para volverme a ser de nuevo en Él. De algo tan lejano y extraño como yo era, como ser humano que era antes de conocerlo a Él, vino a ser ahora algo idéntico de Él en mí, por su obra en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces, identificar es hacer idénticas cosas distintas. Ser idénticas dos cosas que parecen diferentes. Tener las mismas ideas, la misma voluntad, los mismos deseos, el mismo nacimiento, el mismo ADN. Cuando estamos hablando de identificar, no hablamos de apariencia física. Yo no me puedo comparar con Dios en la parte física humana. ¿Cómo yo me puedo comparar a Dios? ¿Cómo yo me puedo ver a imagen de Dios? En el Espíritu. ¿Dónde? En el Espíritu. En el Espíritu soy como Dios. En el Espíritu tengo todo el ADN y la genética de Dios en mí. Y esto lo entendió Jesús. Por eso Él siempre se identificó con todo lo que había en su Padre. Por eso Él sabía que Él era Dios hecho carne. Amén. Entonces, Jesús se identifica con su Padre. Juan 1:1. Jesús se identifica con su Padre. Juan 1:1. En el principio, antes de todos los tiempos, era el Verbo, la palabra, Cristo. Y el Verbo, la palabra, estaba con Dios. ¿Y el Verbo era qué? Dios mismo. ¿Se identificó Él totalmente igual a Dios? Claro que sí. ¿Sí me están entendiendo aquí a esto? Esto es tan lindo, tan hermoso, porque es que la identificación de Jesús con su Padre era lo que Él reflejaba durante todo su tiempo en su ministerio aquí en la tierra. Ahora nosotros nos identificamos con Jesús en todo lo que hacemos también en este ministerio aquí en esta tierra. Amén. Entonces, Juan 5:19. Juan 5:19. Jesús dijo: os hablo una verdad eterna. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo o por su propia iniciativa. Solo hago las obras que veo hacer al Padre, porque el Hijo hace las mismas obras que su Padre. ¿Se identificó Jesús con el Padre? Él no podía hacer nada, absolutamente nada diferente a lo que su Padre hacía. Por eso Él podía ejercer la misma autoridad del Padre, la podía Él ejercer en su ministerio. Porque cuando el Padre hacía algo, Él también lo estaba haciendo. Cuando el Padre estaba sacando los demonios, ¿qué estaba haciendo Él? En la autoridad del Padre estaba haciendo lo mismo, sacando los demonios. Cuando estaba poniendo las manos sobre los enfermos, en esa misma autoridad que Él sabía que era en Él, de su Padre, igualmente estaba sanando a los enfermos. Y así en todas las cosas que Él hizo en su ministerio. Y esto es poderoso. Si nosotros nos identificáramos más y entendiéramos más nuestra identificación con Jesucristo y entender que esa es una de las razones prioritarias, el identificarme para saber poder ejercer mi autoridad como hija de Dios, como creyente. Hay muchos otros versículos, no los voy a compartir, no tengo tiempo, sino que lo más importante es que su cuerpo humano, igual al nuestro, solo le sirvió para ser humano. Oigan bien, su cuerpo humano, igual al nuestro, solo le sirvió para ser humano. Pero todo lo que era del Espíritu era del Padre. Todo lo que era del Espíritu era del Padre. Nosotros igual, somos seres humanos. Nuestros padres nos dieron el cuerpo humano, pero todo lo nuestro espíritu ya no es de la región de muerte, ni está entenebrecido. Ahora somos del Padre. Entonces yo me puedo identificar y tengo esa misma autoridad que Cristo se movió aquí en la tierra, en la cual Él caminó. Y eso lo tenemos que entender. Amén. Entonces tenemos todo lo del Espíritu. ¿Cuántos son nacidos del Espíritu?
¿Cuántos tenemos entonces la vida del Espíritu? Entonces, ¿me puedo identificar con Cristo? Sí. Amén. ¿Tengo el carácter de Cristo? Sí. ¿Tengo los atributos morales de Cristo? Sí. ¿Vengo de arriba? Sí. Porque Él vino también de arriba. Amén. La identidad de Jesús se determina porque Él venía de arriba y por la relación que Él tuvo con Dios. ¿Era qué? Uno. ¿Cuántos somos uno con Dios? ¿Cuántos somos uno con Dios? Entonces yo me puedo identificar como a imagen de Dios, porque soy una con Cristo. Amén. Entonces, esta relación trasciende las dos naturalezas. Jesús es hijo de Dios, teniendo una naturaleza humana, pero en su espíritu, una naturaleza divina. Él era un espíritu dador de vida. Su espíritu nunca estuvo muerto, jamás. Sino que Él, la vida de Dios, se hizo carne. La palabra incorruptible que vino de arriba se hizo carne, y esto es, tomó una forma humana. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, un versículo muy hermoso. ¿Qué es lo que nos muestra este versículo? Que Jesucristo es el resplandor deslumbrante del esplendor de Dios. Oigan bien, Él es la imagen exacta. ¿Qué fue lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27? Que el hombre fue hecho, ¿qué? A imagen de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que volvemos otra vez al original con Cristo Jesús. Jesús, dice aquí, es el resplandor, es el Hijo. El Hijo es el resplandor deslumbrante del esplendor de gloria, del esplendor de Dios. La expresión exacta de la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces nosotros somos a imagen de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hay en nuestro espíritu es igualmente, exactamente como Dios, en todos los atributos morales, en toda la genética del ADN de Dios que está dentro de nosotros. ¿Cuántos están contentos? A mí me parece eso una muy buena noticia. El saber que yo soy a imagen de Dios. El saber que ahora yo me puedo identificar en mi autoridad con Cristo porque soy a imagen de Dios, porque soy a imagen de Cristo. Aleluya. Bien. Entonces, el creyente se identifica con Cristo. El creyente se identifica con Cristo. En nuestro nuevo nacimiento, oigan bien, el nuevo nacimiento que es del Espíritu, donde adquirimos nuestra nueva creación, es desde donde ahora nos podemos identificar con Cristo. Antes no podíamos. Porque cuando no nacemos de nuevo no nos podemos identificar con Él, porque no somos del Espíritu, ni tenemos la vida del Espíritu dentro de nosotros. Hasta tanto no nazcamos del Espíritu, oigan bien, no podemos identificarnos con Cristo, quien es Espíritu vivificante, dador de vida dentro de nosotros. Entonces, donde adquirimos, así como Jesús se identificó con el Padre por haber nacido de la palabra de Dios que es incorruptible, así también ahora yo me identifico con Jesús por haber nacido de esa misma semilla incorruptible que se hizo un corazón de carne sin pecado en mí. Juan 3:3 lo dice claramente. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Tú no te puedes identificar con el reino de Dios, que es luz y vida, si todavía estás muerto en tus delitos y pecados y estás aquí en las regiones de muerte. De la única manera que tú te puedes identificar con la luz que es vida de Dios en Cristo Jesús es a través del nuevo nacimiento. Porque naces del Espíritu. Eres del Espíritu, naces del Espíritu. Te identificas con que ahora eres vida de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Ahora bien, si alguien ha nacido de arriba, se ha convertido en una persona completamente nueva. Esto es, en una nueva criatura, en una nueva creación. Todo lo relacionado, oigan, todo lo relacionado con el conocimiento del bien y del mal, todo lo relacionado con el mundo de tinieblas en que estábamos, todo lo relacionado con el entenebrecimiento, todo lo relacionado con el hombre viejo, dice que ya pasó. Ya yo no me relaciono ni me identifico con el hombre de pecado que había en mí. ¿Por qué? Porque fue crucificado, muerto y sepultado. Ahora se me ha dado una autoridad que puedo ejercer sobre mi carne
para decirle a mi carne que ella no gobierna, sino que gobierna es el Espíritu ahora en mi vida. ¿Me siguieron? Esa es una autoridad que necesitamos entender, identificados con Cristo, para la autoridad que tenemos ahora en Cristo. Amén. Entonces, luego dice, todo lo relacionado con el viejo hombre o con esa naturaleza de pecado o con las tinieblas o con cualquier cosa que venía de esa región de muerte, se ha desvanecido. Y aquí todo es fresco y nuevo. Y aquí todo es hecho nuevo. Tenemos un nuevo espíritu, tenemos un nuevo corazón. El corazón de piedra fue arrancado, se nos fue dado un nuevo corazón de carne, sin pecado. Y tenemos al Espíritu de Dios viviendo y habitando dentro de nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Cuando tú comienzas a comer esto y a experimentarlo en Cristo Jesús, es poderoso lo que vas a comenzar a vivir en tu autoridad en Cristo. Yo te lo aseguro. Bien, en esta segunda parte de la enseñanza vamos a ver la autoridad del creyente está en la identidad en Cristo. La autoridad del creyente está en la autoridad de Cristo. ¿Qué significa autoridad? Es un derecho, una potestad de mandar sobre todo lo creado. ¿A quién se le fue dada? A Cristo Jesús. Si tú te identificas con Cristo Jesús y si tú entiendes y conoces que a Jesucristo se le fue dado todo poder, toda soberanía, toda autoridad, oiga, si yo me identifico con Él, yo estoy entendiendo que también a mí se me ha dado en Cristo toda autoridad, todo poder, toda potestad. ¿Me siguen aquí? Y eso es importante que lo entendamos. Igualmente, la palabra autoridad es hacer cumplir. Jesucristo hace cumplir las leyes espirituales del reino de Dios. También nos ha dado la autoridad para nosotros ahora, en esa nueva ley de vida, poder cumplir todas las leyes que se encuentran en el reino de la luz que es vida. Podemos obedecer. Tenemos una autoridad para obedecer. Podemos hacerlo. Podemos vivir en eso. Amén. Juan 19:11. Aquí solamente este versículo es como para mostrarles a ustedes que nada, absolutamente nada, lo que hay en la tierra viene del diablo. Y mire lo que dice este versículo. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te la hubieran dado de arriba. ¿De quién es la autoridad? De Dios. ¿De quién es la autoridad? De Dios. ¿De quién es la autoridad? De Dios. ¿Jesús entendió esa autoridad? Claro que sí. ¿Por qué Jesús entendió la autoridad y por qué la ejerció? Porque Él se identificó con quien es el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso. El que ahora puso a su Hijo como cabeza de toda la creación. No hay nadie por encima de Dios. No hay nadie por encima de Dios. Ahora, igualmente, ese mismo poder y autoridad nos las ha dado a nosotros, dándonos la autorización para gobernar sobre todo lo que Él también se le dio para gobernar. ¿Saben ustedes que tenemos una autorización firmada por Dios? Hay un acta legal en los cielos a donde nosotros ahora tenemos toda autoridad y poder sobre la tierra porque nosotros estamos identificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos han hecho un poder legal en donde usted le da poder a una persona para que esa persona pueda hacer ciertas diligencias? Bueno, así también Jesús nos dio un poder legal, es legal. No es algo ilegal, es algo legal, de lo cual ahora nosotros tenemos autorización de ejercer todo poder y toda autoridad sobre la tierra. Decir a las tinieblas: no tocarán a mis hijos. Decir a las tinieblas: ustedes no pueden tomar a esta ciudad. Decir a las tinieblas: ustedes ya fueron vencidos. Decirle a las tinieblas: oigan, la luz es mayor que las tinieblas. Decir a la mentira y al engaño que hay una verdad superior a toda mentira y que la verdad es la que nos hace libre. Me están siguiendo aquí, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos. Esto es importante. Entonces,
Hay un poder delegado en nosotros, o sea, una autorización que se nos ha sido dado. Estamos autorizados, se nos ha concedido el poder legal, el derecho legal para tomar autoridad sobre todos nuestros enemigos en la ciudad de Villavicencio, sobre su familia, en cualquier circunstancia que usted está viviendo. Tenemos el poder legal en nuestras manos, úselo. Si usted se identifica con Cristo, usted va a entender ese tipo de autoridad legal que ahora usted tiene, del cual puede usted ejercer ahora. Lucas 10:19. Me gusta la manera en cómo esta versión lo sacó. Ahora entiendes. Lo vamos a leer primero de ahí. ¿Ya lo puso? Lo vamos a leer primero de aquí. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada, por ninguna razón, nos dañará. Pero oigan bien a esta, está un poco más aclaratoria. Ahora entiendes que te he impartido mi autoridad para pisotear el reino de las tinieblas. Para pisotear el reino de las tinieblas. Para pisotear el reino de las tinieblas. Para pisotear y destruir las obras del diablo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo cuando estuvo aquí. Expulsó demonios, sanó enfermos, levantó muertos. Todas estas cosas las hizo. Él sabía quién era. ¿Sabe usted quién es usted en Cristo? Si usted no lo sabe, usted necesita entender quién es Jesús e identificarse con Jesús para poder ejercer todo el poder y autoridad. Y luego dice, para pisotear el reino de las tinieblas, pisotearás a todos los demonios ante ti. Pisotearás a todos los demonios ante ti. ¡Wow! Pisotearás a todos los demonios ante ti y vencerás todos los poderes que posee Satanás. Y vencerás todos los poderes que posee Satanás. A mí me parece esto poderoso, este versículo. Absolutamente nada te hará daño mientras camines en esta autoridad. Nada te hará daño mientras que camines en esta autoridad. ¡Qué tremendo! El Señor caminó en la tierra pisoteando todos los espíritus demoníacos, destruyendo todas las obras del diablo, y nada le hizo daño mientras caminó en esta autoridad. Aleluya. Mi autoridad está en mi identidad en Cristo. Mi autoridad está en mi identidad en Cristo. Mi autoridad está en mi identidad en Cristo. Tanto triunfo, oigan bien, estas palabras, triunfo y victoria, son muy similares. Son muy similares. Y todas tienen que ver con ganar. Todas tienen que ver con ganar. Victoria está implicando que hubo alguien que fue derrotado por otro. ¿A quién derrotó? Jesús. Derrotó al pecado, derrotó a las huestes de maldad, destruyó también igualmente al imperio de la muerte. Entonces, ¿tuvo la victoria? ¿Tuvo la victoria? Claro que sí. ¿Triunfó él en lo que se había propuesto? Claro que sí. De él es el triunfo y la victoria. Cuando tú te identificas en el triunfo y la victoria de Jesucristo, tú vas a caminar tú sabiendo quién tú eres en esta tierra. Tú vas a caminar sabiendo quién tú eres en esta tierra. ¿Tú sabes quién tú eres? ¿Sabes tú realmente quién tú eres? Donde todo el triunfo y la victoria de Jesucristo ya se nos fueron dadas. Por eso tenemos autoridad sobre todos nuestros enemigos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Por eso lo que Jesús llevó a cabo sobre todos nuestros enemigos es nuestro triunfo ahora. Lo que Jesús llevó a cabo ahora sobre todos nuestros enemigos, oigan bien, sobre todos nuestros enemigos es nuestro triunfo. El identificarme en Cristo, me identifico con su autoridad al haber tenido la victoria y el triunfo total sobre todos mis enemigos. Sobre todos mis enemigos. Amén. Primera de Corintios 15:57. Rápidamente. Pero a Dios gracias que nos da la victoria. ¿Por medio de qué?
de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no te identificas en la victoria de lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario, ¿cómo vas a tener tú autoridad? Si tú no te identificas en el triunfo, ¿cómo tú vas a caminar triunfante sobre la tierra? ¿Ah? ¿Cómo tú vas a caminar triunfante sobre la tierra si no te estás identificando con el triunfo? Tienes que identificarte con todo, absolutamente con todo lo que Él llevó a cabo en la tierra. Y luego dice Romanos 8:37, pero en todas estas cosas soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. ¿Cómo soy? Más que vencedora. ¿Cómo soy? Más que vencedora. Esto significa que me está diciendo, oigan bien, ese más que vencedora me está diciendo que hay enemigos que ya en Cristo Jesús fueron vencidos, por lo tanto ya yo puedo vencerlos. Puedo caminar sabiendo que están vencidos y que ellos no me pueden vencer a mí. El pecado no me puede vencer, las tinieblas no me pueden vencer, el engaño no me puede vencer. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque yo me identifico con que ahora yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Más que vencedora en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Yo estoy contenta por eso. ¡Aleluya! Bien, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oiga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos sí están identificados con su nuevo nacimiento con Cristo? ¿Cuántos sí saben que son del Espíritu? ¿Cuántos han nacido del Espíritu? Entonces, ¿usted está identificado con eso? ¿Ah? ¿Usted sabe de quién usted es ahora? Ya usted no es de aquí abajo, ya usted no es de las tinieblas, ya usted no es del engaño, ya usted no es de la muerte, ya usted... No, nada de esto. Ya todo esto, ¿qué? Se desvaneció. Ahora usted es una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, usted puede vencer al mundo. Usted puede vencer al mundo que tiene una mente caída. Usted puede vencer al mundo que está, oigan bien, está influenciado por Satanás. Usted puede vencer al mundo. Usted puede vencer al mundo. Bien, entonces Jesucristo destruye el poder de la naturaleza del pecado. ¿Qué hace con ella? La crucifica, la mata y la entierra. Por eso ahora tenemos autoridad. ¿Para qué tenemos autoridad? Porque si Él se llevó ya a mi enemigo, la naturaleza de pecado, la carne de pecado, entonces yo puedo ahora ejercer, identificándome en Cristo, esa autoridad para vencer el pecado. ¿Me están siguiendo acá? Es fácil. Es fácil. Y dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, estoy con Cristo juntamente crucificada, ya no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Estás tú identificándote con Cristo? Porque es que si tú te estás identificando con Cristo, en que estás juntamente crucificada con Él, sepultada, muerta y sepultada, oye, tú tienes la victoria sobre el pecado. Tú tienes tu victoria sobre el pecado. Amén. Bien, hay muchos versículos, no los voy a leer. La otra cosa es la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Jesucristo destruye el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, por tanto, puesto que sus hijos participan de carne y sangre, la naturaleza física de la humanidad, Jesús mismo también participó de esa misma naturaleza física, pero sin pecado, para que mediante la muerte pudiera dejar sin poder, ineficaz, impotente al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Ahora le hago una pregunta. Después de usted leer esto y saber que ya usted no se encuentra en la potestad de la muerte, que ya la ley de la muerte no tiene poder sobre usted porque usted ha sido liberado de esa ley de la muerte y del pecado, y ahora usted está libre de esa ley de pecado, y ahora la ley de vida está reinando sobre usted. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cree que usted realmente puede vivir una vida de victoria porque Jesucristo destruyó la muerte que era nuestro enemigo? Claro que sí. La muerte no nos puede ganar. La corrupción, oigan, que hay en el mundo no nos puede ganar.
El deterioro moral, que está llevando a una inmoralidad a la humanidad, no nos puede tocar. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús destruyó el imperio de la muerte. Y ahora nosotros tenemos la vida de Dios. Y en el poder de la vida de Dios, nosotros destruimos toda corruptibilidad en nosotros. Amén. Y la otra cosa, hay otros versículos, pero no los voy a leer, no tengo el tiempo. Jesucristo venció al mundo caído. Jesucristo venció al mundo caído. Juan 16:33. Juan 16:33. Dice así: os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación y angustia y sufrimiento, pero sean valientes, tengan confianza, no se desanimen, llenaos de alegría. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. 16:33. 33. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación y angustia y sufrimiento, pero sed valientes, tened confianza, no os desaniméis, llenados de alegría. He vencido al mundo. Mi conquista está consumada y mi victoria permanece para siempre. ¿Sí lo consiguió? Okay. ¿Cómo dice aquí? Yo sé que está un poquito más simple. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo encontrarán ¿qué? Aflicciones, tristezas, tribulaciones, adversidades, toda clase de cosas querrán venir. Pero luego dice, pero anímense, o sea, gócense en medio de la prueba, gócense en medio de la aflicción, gócense en medio de la tribulación, gócense en medio de la adversidad. Y dice que yo he vencido. El mundo es un enemigo, pero Jesús lo venció. Entonces, si Él lo venció, ¿qué venimos a hacer nosotros? A tener la victoria. ¿Cuántos tienen la victoria sobre el mundo? ¿Cuántos tienen la victoria sobre el mundo? Hemos vencido, hemos vencido. Juan 12:31. Juan 12:31. A partir de ese momento, todo en este mundo está a punto de cambiar, porque el gobernante de este mundo oscuro será derrocado. ¿Fue Satanás derrocado? ¿Fue el Dios de este mundo derrocado? ¿Se le fue hecho el juicio al Dios de este mundo? Dice de juicio porque ya el príncipe de este mundo fue juzgado. ¿Fue juzgado el mundo? ¿Fue juzgado el Dios de este mundo? Sí, fue juzgado. ¿Fue derrocado? Sí, fue derrocado. Y si significa que si fue derrocado era porque era nuestro enemigo, y ahora nosotros en nuestra identidad en Cristo entendemos que ese enemigo fue derrocado. Esa es mi autoridad en Cristo. Mi identidad me lleva a entender mi autoridad que tengo ahora en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Último versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Me gusta cómo lo dice esta versión. Dice, ¿quiénes son los conquistadores del mundo que derrotan el poder de las tinieblas? Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay dos preguntas, pero me gusta más la manera en que él hace la primera. Dice, ¿quiénes somos los vencedores, oigan, de este mundo? Entonces la respuesta es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo vas tú a vencer? Oye bien, ¿cómo vas tú a vencer? ¿Cómo vas tú a conquistar las cosas? ¿Cómo vas a vencer al mundo? ¿Cómo vas a derrotar el poder de las tinieblas del mundo? Sino creyendo que Jesucristo ya los venció. Identifícate con Cristo. Al identificarte con Cristo, aprenderás acerca de la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Nuestra identidad es su autoridad. Nuestra identidad en su autoridad se basa en lo que Él hizo ya por nosotros. Si tenemos la autoridad para vencer el pecado, la muerte, el mundo caído, porque Él ya lo hizo por nosotros, ahora identifiquémonos en que ahora nosotros en Él podemos tener toda la victoria, toda autoridad,
todo poder y todo triunfo sobre lo que nos esclavizaba, sobre lo que nos gobernaba, sobre lo que nos oprimía. Ahora somos libres porque Él nos ha libertado. Jesucristo es lo máximo en la autoridad de Dios aquí en esta tierra. Y ahora nosotros en Cristo Jesús somos lo máximo de la autoridad para vencer a todos nuestros enemigos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque me puedo identificar con Cristo. Esto que nos enseñaste, Señor, el sabernos que nos podemos identificar con Cristo porque somos hijos, porque somos nacidos de Dios, porque somos ahora del Espíritu, porque ahora tenemos una nueva creación, porque ahora estamos asociados con el Espíritu Santo de Dios, porque somos uno en el Espíritu contigo, porque tenemos todas las ventajas, Señor, de las cuales tú llevaste a cabo en la obra de la cruz. Hoy te doy gracias. Padre, imparto autoridad, Señor, sobre todos los oyentes, los que están presentes, Señor, pero también igualmente sobre los que nos están oyendo, Señor amado, por fanpage e igualmente por nuestra cuenta de YouTube, Señor amado. Padre, Señor amado, ahora imparto la autoridad tuya. Que ellos entiendan que el identificarnos más y más, entender nuestra identificación, entender nuestra procedencia, de quién somos, de quién venimos, Señor amado, hacia dónde vamos, Señor amado, lo que tenemos de Él en nosotros, Señor, es lo que nos hace, Señor, que podamos ejercer una mayor autoridad sobre la carne de pecado, sobre las tinieblas, sobre el mundo, para que así la victoria y el triunfo de Cristo Jesús se manifiesten a través de nosotros por el poder de la resurrección. Te bendigo, Señor amado, y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me despido, Dios les bendiga.